bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Quizás es una causante de divorcio, además me decía mi invitada algunos comentarios que vamos a hacer al respecto, si los ronquidos probablemente tienden a separar las parejas. ¿Qué tan normal es que tú ronques? ¿Qué es tan incómodo puede ser? ¿Qué tan saludable puede ser además los ronquidos? Hoy vamos a hablar de una patología o una condición clínica bastante frecuente, sobre todo en personas que tienen sobrepeso, que es la apnea. Y vamos a relacionar la obesidad con la apnea obstructiva del sueño. Para hablar de este tema me acompaña la doctora Yolanda Requena, médico otorrinolaringólogo. Bienvenida a La Tisana, bienvenida a Globovisión, esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente los ronquidos es el fenómeno sonoro que se produce cuando hay un aumento en la vía aérea superior y es causal de divorcio, inclusive que las parejas se separen durante el sueño, lo que se llama el sleep divorce. E indudablemente la obesidad funge un papel importante tanto como factor pronóstico y predictivo de la apnea obstructiva del sueño como la perpetuación del mismo. Sí, ¿qué es la apnea? Es decir, yo sé que es un término médico, pero para quienes nos ven en casa lo pueden entender de manera muy gráfica. Ok, explicado de manera sencilla, la apnea obstructiva del sueño quiere decir que mientras dormimos se pausa la respiración porque se estrecha la vía aérea y durante ese cese de la respiración o cese de la apnea hay desaturaciones de oxígeno, hay microdespertares y hay un sueño intranquilo, hay un sueño fragmentado, lo que causa la somnolencia diurna y es cuando los pacientes amanecen cansados, fatigados, básicamente a grandes rasgos y para entenderlo sencillo, esa es la apnea obstructiva del sueño. A ver, hay una relación directa entre obesidad y apnea, pero además hay una perpetuación de la obesidad, lo hablábamos antes fuera del aire, es decir, se complica aún más el estado metabólico, la complicación metabólica con la apnea, es decir, parecieran estrechamente vinculantes. Vamos a empezar, digamos, por el inicio, es decir, ¿cuál es la relación entre obesidad y apnea y cómo la apnea puede seguir complicando a la obesidad? Ok, la relación directa entre obesidad y apnea es que cuando en la obesidad hay mayor depósito de grasa, sobre todo a nivel cervical y a nivel de la lengua y los tejidos blandos a nivel de la faringe, entonces eso produce o propensa un estrechamiento de la vía aérea superior, creando un menor calibre. Además, la obesidad distribuida a nivel abdominal disminuye lo que es la función o la capacidad pulmonar, lo que a su vez aumenta o perpetúa un poquito más la apnea obstructiva del sueño. Correcto. Y la obesidad a su vez perpetúa la apnea y los que tienen apnea obstructiva del sueño tienden más a tener obesidad porque hay una alteración metabólica, sobre todo en el síndrome metabólico, donde hay alteración de los triglicéridos, hipertensión arterial, resistencia a la insulina y todo esto tiene relación. Normalmente, sabes que estábamos hablando o mencionábamos el estado de sobrepeso, malnutrición por exceso, que es la obesidad, pero también existe el culturismo, existe la hipertrofia muscular en personas que tienen un aumento de peso considerable, donde también el diámetro del cuello, básicamente por tejido muscular, pero tejido más, tejido menos, igualito va a disminuir la lumen respiratoria, tiende a ocurrir esto de igual manera, indiferentemente que no sea obeso, entendiendo por definición que la obesidad es el exceso de peso a expensas de grasa. Pero si tengo un exceso de peso a expensas de músculo, porque igualito mi diámetro del cuello es más ancho de lo normal, ¿también puede ocurrir esto? Ok, básicamente el estrechamiento viene dado por la disposición de la grasa cervical. Okay. Si bien es importante la parte muscular, hay factores que pueden perpetuar o predisponer la apnea del sueño, todo dependiendo de la respuesta muscular en la vía aérea superior. Por eso vemos pacientes delgados que no tienen mayor sobrepeso, un índice de masa corporal tan elevado que tienen apnea. No solamente la apnea está asociada a obesidad, sino pacientes delgados también dependiendo de su respuesta muscular de la vía aérea superior pueden tener apnea. ¿Cuáles son las complicaciones más directas de la apnea y hasta qué punto pudiese llegar a ser mortal? Fíjate que decíamos que es un causal de divorcio, simplemente una decisión. Hay pacientes, lo decíamos fuera del aire, que duermen con un CPAP o, dicho coloquialmente, con una bombona y una mascarilla de oxígeno, sí, con oxígeno húmedo en cama. Pero, ¿hasta qué punto puede ser una complicación grave para el paciente que deja de respirar, inclusive por fragmentos de tiempo muy cortos? Excelente pregunta. Son muchas las complicaciones que traen y ese es el principal motivo de hablar de este tema, porque el 80% de los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño de moderada a severa no están diagnosticados. Solamente el 20% ya está con tratamiento. O sea, tenemos una población de 80% que no está diagnosticada y las consecuencias es lo más importante a tratar. Entonces, las consecuencias pueden ser cardiovasculares, hipertensión arterial, arritmias cardíacas
Infarto agudo del miocardio, es ese paciente que de repente estaba bien y de repente le dio un infarto y no sabemos qué pasó. Accidentes cerebrovasculares, disfunción eréctil, está asociada a apnea obstructiva del sueño porque hay alteración de las hormonas, disminución de la testosterona y esa sangre hipóxica no va a ejercer la función normal del órgano reproductor masculino. Accidentes de tránsito, alteraciones cognitivas tipo Alzheimer. Entonces vemos que es una amplia gama de trastornos cognitivos y conductuales, irritabilidad. Por eso son causales de divorcio, porque cuando la gente no duerme bien, aparte del ronquido, la gente amanece irritable, no se concentra bien, entonces traen problemas conductuales. No, y lo decíamos hace un momento, es decir, automáticamente si yo no duermo bien, el día no lo voy a poder pasar bien y metabólicamente mi cuerpo no hace los ciclos circadianos y toda la estimulación del apetito, la sensación de hambre, que son las hormonas de la ghrelina y la leptina que te hacen sentir o lleno o saciado y la que te estimula el apetito, se ven totalmente alteradas. No hablemos ni siquiera de desregulación glicémica, de oxidación de ácidos grasos, de acumulación de peso corporal. Es decir, creo que las complicaciones son bastante extensas, además de lo que acabas de mencionar, y pareciera ser imperceptible que la gente ronco y pareciera que eso es totalmente normal. A ver, una vez que lo hemos identificado, ¿cuáles son las posibles soluciones? Se sabe que la pérdida de peso tiene una incidencia, perder solamente el 10 al 15% de tu peso, de exceso de peso que tengas, ya es una solución, pero ¿cuáles son las otras alternativas para poder resolver este problema? Indudablemente, como hábito de vida, el perder peso sí va a influir en mejorar sobre todo los síntomas y la gravedad de la apnea obstructiva del sueño. También nosotros nos guiamos mucho por lo que es el índice de masa corporal, más que en el peso en sí, porque eso va a determinar la severidad. Y en función de la severidad de la apnea obstructiva del sueño, vamos a tener diferentes tratamientos que van desde tratamiento médico hasta tratamiento quirúrgico. Uno de los principales tratamientos y la principal línea de acción es hábitos de vida y dentro de eso entra como principal función la pérdida de peso. También tenemos tratamientos como el uso de máscaras o dispositivos de introducción de aire a presión positiva en la vía aérea. Que también es un gran causal de divorcio probablemente, de separación en cama. De separación de camas, pero cuando la persona que sufre apnea obstructiva del sueño observa los beneficios que este aparato les trae, créeme que no lo quiere dejar. A lo mejor esta es una etapa inicial de usar el CPAP para luego ofrecer otros tratamientos que pueden ir desde dispositivos avances mandibulares, cirugías del sueño, que hay más de 30 cirugías del sueño, incluyendo las cirugías bariátricas, cirugías de partes blandas que hacemos los otorrinos a nivel de la nariz, de la boca, de la garganta, cirugías que hacen los maxilofaciales, pero lo importante ahorita, y la medicina ha pasado de ser de medicina tradicional a una medicina moderna y una medicina personalizada, preventiva, participativa y sobre todo que el paciente se adapte a su tratamiento. No sirve de nada indicar un tratamiento a un paciente que el paciente no tenga apego. Exacto. Bueno, aparte que existen todas estas alternativas que mencionaba, creo que hay mucho de qué escoger probablemente para intentar obtener una solución. Lo importante es acudir al médico, acudir al especialista, en este caso al otorrino, y tratar de solventar esa situación porque no es normal que usted ronque. O sea, indiferentemente del peso que tenga, obviamente si tiene obesidad, tiene otra cantidad quizá de complicaciones que le van a seguir trayendo una cantidad de problemas sin necesidad de estimarlo ni siquiera. A ver, mensajes finales y recomendaciones finales. ¿Qué debe hacer una persona? ¿Cómo identificar cuándo es un signo de alerta, más allá del ronquido? ¿Cuándo es un signo de alerta que yo diga, oye, esto se me está yendo de las manos? Importante pregunta, aparte del ronquido, que el ronquido puede ser el único signo de alarma que la persona está sufriendo apnea obstructiva del sueño, tenemos síntomas en adultos diurnos como irritabilidad, cansancio, cefaleas, en la noche que se levantan muchas veces para ir al baño, disfunción eréctil, sueño intranquilo, que se levantan ahogados. Entonces, los ronquidos eventuales asociados a un síndrome viral pueden dejarse pasar, pero ronquidos constantes que se mantienen durante el tiempo deben ser evaluados y debe evaluarse la vía aérea superior. Importante recordarle a los televidentes que cuidando nuestra salud no es un signo de amor propio, sino también para las personas que nos rodean, porque al afectar todas las afectaciones que vimos que tiene la apnea obstructiva del sueño, no solamente le afecta al individuo, sino a la pareja y a la familia y al entorno en general. Sabes que he visto, además me pasa en consulta, a ti también te debe pasar, que tienes pacientes con un sobrepeso muy alto. Yo hago nutrición en cirugía bariátrica y son pacientes que están conversando contigo y ya tienen un cuadro de disnea. O inclusive pacientes que durante la consulta pueden tender a quedarse dormidos hablando contigo. ¿Qué tan frecuente es esto? Que no solamente te quedes dormido, es decir, que tu sueño al ser irregular en la noche, durante el día esa somnolencia puede ser un tema bastante grave. Sí, indudablemente estos pacientes que tienen sobrepeso pueden tener otros trastornos del sueño que no solamente son ronquidos y apneas asociados a la obesidad,
como es la hipoventilación asociada a la obesidad, y también está otra patología que es la narcolepsia. Por eso es importante hacer el diagnóstico exhaustivo y hacer los estudios del sueño, tipo polisomnografía, poligrafía, dependiendo para cuál el paciente califique, para poder gradar la severidad. Son estudios que hace el otorrino, ¿cierto? Nosotros los otorrinos hacemos poligrafía, que es un estudio ambulatorio del sueño, que es un estudio tipo 3. Los neumonólogos entran cabida en este arco de manejo. Los neurólogos especializados en medicina del sueño. Hay unidades de sueño aquí en Caracas en diferentes sitios donde el paciente puede ir a hacerse el estudio del sueño. La mayoría de esos tratamientos, y no hablo de la cirugía, son tratamientos ambulatorios en la mayoría de los casos. En la mayoría son ambulatorios, pero es importante resaltar que no se debe realizar ninguna cirugía del sueño si el paciente no tiene estudio del sueño previo y no tiene una sopnoendoscopia, que esto es un tema interesante, innovador. La sopnoendoscopia es como una endoscopia digestiva superior, pero es en el sueño. Nosotros simulamos el sueño, es un cuarto de sedación. Y es un estudio dinámico de la vía aérea donde vamos viendo los sitios de obstrucción o colapso para definir los sitios y el tipo de cirugía a realizar. Como mencioné anteriormente, hay más de 30 cirugías del sueño. La cirugía y los tratamientos en general actuales están dirigidos a una medicina personalizada. Correcto. No antes se hacía la uvulopalatofarincoplastia, hoy se ve que esa técnica no le funciona. Además que son cosas medianamente sencillas, ¿no? Yo parto de que ninguna cirugía es sencilla, toda la cirugía lleva su riesgo, pero escogiendo bien el paciente, escogiendo bien su cirugía. Lo que tienes indicado para ti, el paciente va a tener buenos resultados. Sí. Importante también mencionar que a todos estos tratamientos, bien sean médicos o quirúrgicos, debe asociarse terapia miofuncional, porque la lengua tiene una posición y un papel importante, no solamente en el desarrollo craneofacial, sino en evitar el colapso de la vía aérea. Mira, excelente tema, me encantó que nos hayas acompañado el día de hoy. Tus redes sociales. Mis redes sociales me pueden conseguir por Instagram, doctora.yolandapisorequena, correo electrónico yolandarequenaorl@yahoo.com.be. Perfecto, allí lo tienen. De verdad que gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que a mí pueden seguirme a través de mis redes sociales, @domingoporras en Instagram. De allí los va a llevar al resto de las redes sociales para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana. Ya va, todavía no. Sí estaba viendo seguramente lo que producción me tenía. Bueno, el señor Domingo Porras, gracias, nutricionista, Domingo, un obsequio. Gracias. Bien, vamos a agradecer a nuestros aliados. Mira, por aquí tenemos a los amigos de Honey. De Honey. De verdad. Mira, y tenemos a Amelia Café, también por esta torta. Bello, gracias a mi amigo de Honey Play, los amo. Mira, que te conocen perfectamente. Total. Eso es un combo de producción. Oye, muchísimas gracias, muchachos. Sí, un deseo. Bueno, vamos a cantar ese cumpleaños cortito. Vamos a cantarlo rapidito aquí con toda producción, además con nuestra invitada del día de hoy. Por favor, ¿cómo dice? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Domingo, cumpleaños feliz. Gracias, producción, gracias, muchachos, de verdad. Gracias. Como siempre, 5 años celebrando el cumpleaños juntos. Claro que sí, Domingo. Sí, señor, igual que sean muchos más. 5 años a La Tisana, así que bueno, agradecido con la vida. Definitivamente la vida se hizo para celebrarla. Y entre amigos, mejor todavía. Muchísimas gracias, de verdad. Hoy podemos comer torta. Hoy nadie en esta dieta en Globovisión. Vamos a repartirla ya. Ahora sí puedes mandar a la pausa. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.